Ya ampun. A la abuelita. Lo que prometió ser un procedimiento estético seguro terminó siendo el último día de vida de Yulixa. Las cámaras internas del local habían sido arrancadas. Alguien lo había planeado, pero lo que esa persona no calculó fue que las cámaras del barrio seguían encendidas y lo grabaron todo. Las personas, primero, no son novatas, dos, conocen el proceso judicial o jurídico respecto a las medidas probatorias, que evidentemente son las cámaras y las grabaciones de las mismas, pero adicional también demuestra que hay una complicidad, es decir, para cometer un delito de estos no son solo dos personas, tienen que haber más, tiene que haber una persona que procese lo logístico, que desconecte las cámaras, etc. Eso nos lleva además al debate de por qué es importante aumentar el sistema de videovigilancia en Bogotá e incluso, si es el caso, conectar cámaras de privados, que en muchos casos para el Estado es mucho más barato que instalar una nueva con todas las adecuaciones de espacio público que se necesitan. En las imágenes se ve con claridad, dos hombres sacan a Yulixa a arrastras por la puerta del local. Ella no puede caminar, la cargan de los brazos como si fuera un costal, la meten en un Chevrolet Sonic gris, placas UCQ 340. Ese carro no se movió al azar, tenía una ruta. A las 8:53 de la noche sale de Bogotá por el corredor hacia Soacha. A las 9:56 cruza el peaje San Pedro, rumbo a Anapoima. 1 hora y 11 minutos después, a las 11:07 de la noche, vuelve a pasar por ese mismo peaje. Solo eso, 1 hora y 11 minutos, el tiempo exacto que tarda alguien en llegar a la zona rural de Apulo, dejar un cuerpo entre la maleza y devolverse. El cuerpo de Yulixa estuvo tirado en ese lugar desde el miércoles 13 de mayo hasta el martes 19, 7 días. 7 días en los que su familia preguntaba, buscaba, publicaba su foto. 7 días en los que las autoridades tenían el video, tenían las placas, tenían el recorrido del carro y el cuerpo seguía ahí. Después de abandonar el cuerpo de Yulixa en Apulo, el Sonic no volvió a Bogotá. Tomó la ruta contraria, subió hacia el norte. A la 1:40 de la madrugada pasó por Chía, a las 2:14 por Sesquilé, a las 2:54 por Villapinzón. Cada peaje quedó registrado. A las 7:21 de la mañana del jueves 14, el carro ya estaba en Cómbita, Boyacá, avanzando hacia Cúcuta. Esa ruta de casi 600 kilómetros en una sola noche no fue improvisada. Alguien conocía los horarios de los peajes, los puntos de control y la distancia exacta a la frontera. Si bien existe un sector de movilidad, las que se conocen como agencias o concesiones, que son estos privados que se organizan para poder generar el manejo vial en ciertos tramos, no están conectados en un gran sistema de información. Digamos, el gran sistema más cercano que se tiene es el sistema de multas, pero el sistema de multas, que es por medio del CIMIT, está ligado a poder rastrear cuando ya aparece un comparendo, no en términos de búsqueda ni de conexión de toda la videovigilancia del país. Eso es un gran problema, porque por ejemplo en el momento en el que sale un carro, un vehículo, una persona de una ciudad o de un departamento, ya las cámaras no se conectan con el anterior, sino que hay que pasar a otra comandancia, a otra sala de monitoreo o a otra sala de información. Ahora, importante ahí también decir, parece que está fallando el MVB, que es el mecanismo de urgente de búsqueda. Este es un mecanismo que se activa por medio de Policía, Fiscalía y Medicina Legal, y donde esa alerta debería ser de máxima atención para poder rastrear cualquier elemento. Una placa, una identificación, por ejemplo, en términos de colores de ropa, una descripción, etc. El asunto es que en este país se pierden tantas personas, se desaparecen, que pareciera que ese mecanismo urgente de búsqueda ya es un saludo a la bandera. El martes 19 encontraron el Sony abandonado en los patios, área rural de Cúcuta. Y cuando las autoridades llegaron a reclamarlo, aparecieron dos personas que nadie esperaba encontrar ahí: Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, familiares de María Fernanda Delgado, la dueña del centro estético. Estos dos hombres terminaron revelando dónde estaba el cuerpo de Yulixa antes de ser puestos en libertad,
porque el procedimiento policial para detenerlos no cumplió con los rigores de la ley. Numerales 1, 2 y 3 y los demás indicados, impondrá una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro carcelario. La captura tiene que cumplir dos situaciones. En Colombia se puede capturar por flagrancia o por orden judicial. La orden judicial, que me imagino que es el caso que nos ocupa, como lo están haciendo, debe ser puesta a disposición del juez dentro de las 36 horas. Se deben respetar unas garantías fundamentales y la orden debe ser válida. Válida es emitida por un juez de control de garantías. Luego, si ellos van hasta otro país a capturarla, pensemos que los policías de Colombia van hasta Venezuela a capturarla, tienen que tener un convenio en el que hayan permitido que ellos ingresen. Luego, si no está ese convenio, debe haber capturado la Interpol o la policía de allá y dejarla a disposición con esa circular, si existe la circular azul o circular roja, a disposición de la autoridad que la requiere en Colombia para hacerle un control efectivo dentro de las 36 horas siguientes. María Fernanda Delgado Hernández, dueña del centro estético, y su pareja Edison José Torres Sarmiento, quien administraba Beauty Laser ML, ya estaban en Venezuela cuando Colombia expidió la circular azul de Interpol. El Servicio de Investigación Penal venezolano los encontró en Guaraní, estado portuguesa. Volvían hacia el territorio venezolano con sus 2 hijos menores y la madre de ella. Un tercer hombre, Eduardo Ramos, fue capturado en Maracay, cerca de Caracas. Ramos había firmado como el cirujano que operó a Yulixa. Los 5 capturados enfrentan cargos de... En este caso estamos hablando de homicidio agravado, también estamos hablando de ocultamiento de evidencias o pruebas y además de ello posible desaparición forzada de una persona que se tendrá que determinar por parte de medicina legal si ella la desaparecieron estando viva, y si la desaparecieron estando viva, posiblemente va a estar con un secuestro también. Los delitos queda muy claro que serían autores del delito de homicidio. Y esos podrían ser perfectamente juzgados por el delito de homicidio, que en Venezuela tiene, en el caso de homicidio simple, entre 12 y 18 años. En el caso de homicidio calificado puede llegar hasta 30 años. Colombia pidió la extradición basándose en el Tratado Bolivariano de 1911, un tratado que tiene más de 100 años. Acá lo que hay es un obstáculo enorme, que es que puede haber tratado y Venezuela entregaría a cualquiera de los implicados siempre que sea extranjero, pero no entrega a los nacionales. No entrega a los nacionales por razón del artículo 69 de la Constitución. Y además eso no se trata que sea un artículo ni siquiera nuevo de la Constitución del 99, sino que esto forma parte de una larga tradición constitucional venezolana a partir de un principio de soberanía de la ley penal respecto de sus ciudadanos. Venezuela no hace entrega en extradición de los venezolanos que estén solicitados por delitos cometidos en el extranjero. En la práctica, solo los juzgarán por homicidio, penas de 12 a 30 años máximo, mientras la familia de Yulixa espera justicia desde Colombia. La desaparición de Yulixa Tolosa se volvió noticia nacional. Su foto circuló, los medios la cubrieron, las autoridades respondieron, pero en medio de esa búsqueda otros casos empezaron a emerger. Cuerpos sin nombre, familias sin cámaras de televisión en su puerta. En Garzón, Huila, una mujer fue reportada tirada al lado de una vía, con ropa similar a la de Yulixa. Las alarmas se dispararon, pero era una mujer que había tenido un accidente en moto bajo los efectos del alcohol. Estaba viva. En Cúcuta, el cuerpo de una menor de edad apareció en el río Algodonar, a pocas horas de donde los familiares del Sonic habían sido capturados. Su madre, Rosa Elena Páez Carrillo, contó que Ariana había salido el viernes con amigos, que la última vez que hablaron dijo que estaba haciendo unas vueltas. Después, silencio. Su familia busca dinero para sepultarla. Yulixa. Entonces esto también es un llamado frente
a los riesgos que corremos las mujeres en una ciudad como Bogotá, a las violencias basadas en género, y a que tristemente pues ser mujer es un factor de riesgo altísimo en un país como el nuestro. La búsqueda de Yulixa terminó exponiendo algo que ya existía: desapariciones ignoradas, cuerpos sin identificar, familias que buscan sin presión pública. El caso de Yulixa fue la excepción, los otros son la regla. Hemos visto como últimamente lo que están haciendo ustedes, los medios, o lo que están haciendo en redes sociales, ha permitido que la Fiscalía tome decisiones particulares, previniendo libertades por vencimiento de términos y previniendo impunidad en unos delitos. Si se hace reclamación o si se llama desde, yo creo que es una fuerza del poder que tienen los medios sociales, si se hace esa presión, la Fiscalía toma decisiones en esos casos mediáticos. Medicina Legal confirmó la identidad de Yulixa por lofoscopia. Las huellas correspondían. Con ese dictamen dejó de ser un número en la lista de desaparecidos. Su hermano, Hendrik Bareño, estaba frente a la fiscalía con un sobre de Manila en la mano, esperando para reclamar el cuerpo y llevarlo a Arauca, su tierra natal. Por otra parte, los 5 capturados tienen 60 días. Ese es el tiempo que tienen las autoridades colombianas para enviar el expediente a Venezuela. Si no lo hacen en el plazo, Delgado, Torres y Ramos quedan libres, sin proceso, sin juicio. Una vez son detenidos, son puestos a la orden de un tribunal de control. El tribunal de control acuerda una detención. Esa detención tiene una extensión de 60 días. Y en esos 60 días el gobierno colombiano, a través de, la Fiscalía, por vía de Cancillería, debe enviar ante la autoridad venezolana, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Penal, o a través del Ministerio Público, cualquiera de las dos vías, todos los recaudos de cuáles son los hechos y cuáles son, ni siquiera se pide que sean todas las pruebas, pero sí se pueden enviar exactamente cuáles son los elementos fundamentales o hechos jurídicamente relevantes y las pruebas en que se apoya. Y a partir de eso, el tribunal, la sala penal, tomar una decisión. Presuntamente los implicados ya habían tenido un caso similar en Venezuela, que por eso vinieron a Colombia, y esto no era nuevo para ellos. Una página pública a nivel nacional en Colombia, el Rectus, donde aparecen todos los médicos. Verifique que esa persona que le va a intervenir si sea médico, mínimamente. 2, verifique que el sitio donde se va a realizar el procedimiento esté habilitado para ese procedimiento. Si no está habilitado, pues vaya pensando si se va a someter o no se va a someter a ese procedimiento. Y finalmente, las redes sociales, los buscadores de internet y demás información que nos aparece en internet nos puede dar los comentarios y la aceptación de un médico en cierta sociedad. Esto es, buscamos determinado médico, por ejemplo el doctor Julio César Rivera no aparece como médico o es un falso cirujano, yo ya miraría si me opero o no me opero. Pero detrás del caso de Yulixa hay una realidad mucho más incómoda, porque Yulixa no llegó sola a ese lugar, llegó acompañada de una industria que durante años les ha vendido a miles de mujeres la idea de que su cuerpo necesita ser corregido, una industria donde muchas veces lo barato termina costando la vida. Y las promesas y esos ideales en los que todos creemos respecto a que vamos a estar mejor. Entonces, las personas trafican, juegan con esas expectativas, con esos ideales y venden ilusiones, humo que pone en riesgo la vida de las mujeres. Claramente también acá hay un tema de educación, de acceso a oportunidades, a documentarte bien, que no te permite como sopesar. Y pues también pensando en que si tuvieras la opción de conocer la diferencia, pues si no tienes la capacidad adquisitiva de ir a un producto, de pagar una cantidad, no sé, 20 millones puedo decir, y me ofrecen una opción más asequible a mis recursos, que me promete buenos resultados y que además otras mujeres de mi red han asumido y en teoría les ha ido bien, porque entiendo que en el caso ella fue referida por otras mujeres, pues digamos que hay una falsa certeza de que eso puede salir bien.
y en realidad no es de esta manera. Y sobre las mujeres que buscan procedimientos baratos porque los legales no son accesibles, porque mientras muchos discutían por qué Yulixa había ido a ese lugar, muy pocos se preguntaban por qué siguen existiendo lugares así y por qué tantas mujeres sienten que arriesgarse vale la pena. Es más fácil culpabilizar a las víctimas, ¿sí? Generalmente se busca un culpable en este tipo de situaciones y es una forma también de desconocer las responsabilidades que tenemos como Estado, como sociedad, frente a la situación. Claramente uno puede inferir que aquí hay un aprovechamiento de una necesidad de las mujeres, de Yulixa en este caso, por verse mejor. Interés y necesidad que además también es totalmente válido, o sea, tampoco podemos culparla a ella por querer verse más bonita, por querer cumplir con esos estándares, pero además pues hay que preguntarse dónde está el sector salud, dónde están las autoridades que deberían regular este tipo de servicios, la misma sociedad, porque entiendo lo que nos han mostrado los medios es que esta no era una clínica que estuviese por allá encubierta en la mitad de un barrio, de una calle, o sea, en la vía pública, en una vía principal, donde seguramente los vecinos, todo el mundo sabía que ese lugar y otros que seguramente tienen las mismas características están allí y lo hemos normalizado, ¿sí? Como sociedad tampoco hacemos ninguna acción de prevención, de pedir supervisión, de nada de eso, y en últimas es más fácil echarle la culpa a la víctima, a la familia de la víctima, a las amigas de la víctima, a otras personas, y no a los responsables de ello, que son quienes han jugado como con la salud y han puesto en riesgo la vida de esta mujer. La idea tampoco es criticar ni decir que está bien o mal generar hacer una práctica, una cirugía estética. Es una decisión y un derecho de las mujeres también, pero más allá de decir que está bien o que está mal, al menos generar unas garantías de saber hacia dónde, la acreditación, conocer los médicos. Creo que también las mujeres, supongo que es lo que sucedió con Yulixa, actuó de buena fe, ¿sí? Creyó en la idoneidad de este lugar y estos profesionales que se supone lo eran, la iban a atender. Es irreal pensar que ella fue allá porque quería morir, ¿sí? Confió también desde sus inseguridades, desde su situación emocional. No sabemos también cuáles eran sus necesidades emocionales, su vida de pareja, su vida social, que la llevaron a tomar esta decisión. El caso de Yulixa Tolosa no solo puso al descubierto un presunto crimen planeado, una ruta hacia Venezuela y unos vacíos legales que hay entre dos países. También expuso algo más profundo, la facilidad en la que operan centros estéticos ilegales y cómo familias esperan respuesta mientras otros casos siguen en el olvido. La pregunta es, ¿crees que en Colombia existe control frente a estos centros estéticos ilegales o estamos frente a un caso que puede nuevamente repetirse? ¿Cuántas víctimas más existen? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio.